Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día más, Señor, estamos en tu palabra, Señor, buscando la sabiduría, Señor, buscando, Señor, la manera, Señor, correcta, Señor, en la cual tú quieres que andemos, Señor. Danos sabiduría, Señor, revela tu palabra a nuestro espíritu, Señor, para que podamos, Señor, oh Dios, vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nos lavamos con tu sangre preciosa y que sea una bendición para todos esta palabra, Señor. Vamos a leer Romanos en el capítulo 8, en el verso 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. En este capítulo, donde Pablo nos presenta detalladamente el lado positivo de la vida en el Espíritu. Pero ¿qué había detrás de mi sentir de condenación? ¿No era la experiencia de derrota? ¿No sentimos una experiencia de derrota? Con eso, mi impotencia para librarme de ella. Antes de ver yo que Cristo era mi vida, luché constantemente con mi conciencia de desventajas, de limitación. Me seguía a cada paso y me sentía del todo impotente. Solo podía decir que yo no podía agradar a Dios. Este es el caso de la mayoría de nosotros. Nos sentimos impotentes de agradar a Dios. Antes de ver yo que era Cristo en mi vida, luché constantemente buscando querer ser liberado de mi manera de vivir. En Romanos, en el capítulo 8, en el verso 8, y los que están en la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Y en el verso 9 dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En Cristo no se puede decir que no podemos. El apóstol San Pablo dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puede el apóstol Pablo ser tan audaz? ¿Sobre qué base declara que ahora está libre de toda limitación y que puede hacer todo? Todo lo puedo en Cristo. No hay algo que pueda detenernos en Cristo. En Cristo está la victoria. Todo lo puedo en Cristo. Y aquí su respuesta: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, en el verso 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida, aunque el pecado es una ley, hay otra ley mayor, que es la ley del Espíritu de vida, que me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué son estas leyes? ¿Cómo operan? ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y la ley del pecado? Entre la muerte y la ley de la muerte. Primero hagamos la pregunta: ¿qué es una ley? Bien, en términos estrictos, una ley es una generalización analizada hasta que se comprueba que no tiene excepciones. Podemos definirla más sencillamente como algo que ocurre vez tras vez. Y siempre de la misma manera. Ahora bien, tenemos la ley de la gravedad,
Todo lo que lanzamos hacia arriba cae por la ley de la gravedad hacia abajo. Ahora bien, ¿cuál es la ley del pecado y de la muerte? Si alguien hace un comentario desfavorable sobre mí, enseguida brota en mí un resentimiento. Hasta aquí no hay ley, sino pecado. Mas cuando varias personas hacen comentarios desfavorables sobre mí y me siento resentido con unos y con otros, entonces veo una ley adentro, una ley de pecado como la ley de la gravedad. Es decir, cuando viene algo sobre nosotros pecaminoso, nada más estamos en el pecado, pero cuando aquello pecaminoso se convierte en una ley, es como la ley de la gravedad tiende a bajar para abajo, la ley de la gravedad. Es algo constante, siempre obra de la misma manera. Así también sucede con la ley de la muerte. La muerte, hemos dicho, es la debilidad llevada a su límite. La debilidad dice, no puedo. Si al tratar de agradar a Dios en alguna forma en particular descubro que no puedo, y si tratando de agradar en otra forma descubro nuevamente que no puedo, entonces caigo en la cuenta de que hay una ley que está operando. No solo está en mí el pecado, sino también se encuentra la ley del pecado. No solo está en mí el pecado, sino la ley del pecado. No solo está en mí la muerte, sino la ley de la muerte. Además, la gravedad no solo es ley, porque es constante y no admite excepciones, sino por lo contrario, a la ley transitoria es una ley natural, no es resultado de discusiones y decisiones, sino descubrimiento. La ley está allí. Si yo aviento para arriba algún pañuelo, el pañuelo va a caer, porque la ley de la gravedad lo baja hacia abajo, naturalmente, de por sí, sin ninguna ayuda mía, el pañuelo caerá hacia abajo. La ley descubierta por el hombre en Romanos 7:23 es exactamente el mismo problema. 7:23 de Romanos. Veo otra ley en mis miembros. Esta ley del pecado nos lleva a hacer lo que no queremos. Veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nosotros los seres humanos jamás podremos vencer esa ley de pecado que está en nuestras mentes y está en nuestros miembros. Necesitamos algo más. Si queremos ser victoriosos sobre todas las tentaciones y sobre todo el pecado, necesitamos algo más todavía. Esta es la ley de la muerte. La ley descubierta por el hombre en Romanos 7:23 es exactamente igual. Es una ley del pecado y de la muerte, opuesta a lo que es bueno y que tuerce la voluntad del hombre. Y hemos dicho que nuestra voluntad es muy fuerte, pero la ley del pecado es más fuerte y tuerce la voluntad del hombre de hacer lo bueno. Peca naturalmente según la ley del pecado y de la muerte, opuesta a lo que es bueno y que tuerce la voluntad. Queramos o no queramos, pecamos, porque hay una ley en nuestros miembros que nos lleva a pecar. Esta ley del hombre en su parte buena no puede con la ley del pecado. Peca voluntariamente según la ley del pecado en sus miembros. Quiere ser diferente, pero esa ley en él es implacable. Ninguna voluntad humana puede resistirla. He allí el secreto. ¿Por qué pecamos? Porque dentro de nosotros se encuentra una ley que nos obliga y tuerce nuestra voluntad para llevarnos a pecar. Esto me lleva a la siguiente interrogante.
¿cómo puedo librarme de la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo puedo librarme del pecado? Hemos tratado con el pecado desde que nacimos de nuevo. ¿Cuántas veces hemos caído y volvemos a caer? Pero hasta hoy el Señor nos dice a través de la Escritura que la ley del pecado y de la muerte está en nuestros miembros y nos lleva a hacer cosas que nosotros no queremos. ¿Cómo puedo librarme de la ley del pecado y de la muerte? Yo necesito ser librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo esto, sin mirar esta revelación que el Señor nos está dando, todo lo podemos hacer muchas cosas, pero sin liberación completamente. ¿Cómo puedo librarme de la repetición constante? ¿Cómo puedo librarme del fracaso y de la debilidad? Así como la ley de un país es también con la ley natural, ¿cómo puede anularse la ley de la gravedad? Con respecto al ejemplo de mi pañuelo, esta obra claramente vemos que es imposible que el pañuelo caiga hacia abajo, va a caer. Pero solo tengo que poner mi mano bajo el pañuelo para que no caiga. ¿Por qué? Si el pañuelo venía hacia abajo, pero yo puse mi mano y lo detuve. En cuanto a la ley, siempre está presente. Allí está la ley de la gravedad. Si yo lo suelto, se va a caer. Yo no hago nada con la ley de la gravedad. La ley de la gravedad está allí. De hecho, nada puedo hacer con la ley de la gravedad. Entonces, ¿por qué ahora mi pañuelo no cae como antes? Porque hay un poder que no lo deja caer. La ley que no lo deja caer. La ley de la gravedad está allí. Pero hay algo que no lo deja caer. Hay otra ley superior que opera para vencerla. Es decir, la ley de vida. El pañuelo va hacia abajo, ahí está la gravedad. En otras palabras, el pecado está en nosotros, ahí está. Pero hay otra ley que lo ha vencido, la ley del Espíritu. Así como el pañuelo iba hacia abajo y yo nomás extendí mi mano y lo detuve, entonces hay otra ley que operó. Y esta ley se llama la ley de vida. La gravedad puede hacer lo que quiera, pero el pañuelo no caerá, porque hay otra ley. Está operando contra la ley de la gravedad para sostenerlo en lo alto, la ley de vida. De igual modo, Dios nos libra de una ley al introducir otra ley. La ley del pecado y de la muerte aquí están con nosotros todo el tiempo, pero Dios ha puesto otra ley en operación. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esta ley es bastante fuerte para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Es una ley de vida en Cristo Jesús. La vida de resurrección que ha enfrentado la muerte con todas sus formas. Así se logra vivir en una vida santa a través de la ley del Espíritu de vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte están en mí. Siempre van a estar mientras yo viva en este cuerpo y en esta tierra, siempre van a estar. Pero hay una ley que los ha vencido y que no permite que yo vaya al pecado. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ha triunfado sobre ella. Ahí está el asunto. Efesios, en el capítulo 1, en el verso 19 de Efesios 1, 19.
Dice el 19, ¿y cuál? La superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creen, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. En nosotros hay una ley que está operando, la ley del Espíritu de vida que opera, nos da un poder de fuerza. Esa misma ley que hizo operar en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Es la ley del Espíritu de vida. Es decir, según la oración del apóstol San Pablo, vamos a leer allí mismo en Efesios, en el verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está entre vosotros, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Esto es algo muy importante. Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, para que alumbrando los ojos de vuestros corazones, sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder. Es decir, nosotros somos creyentes cristianos que recibimos a Cristo desde el momento que nos arrepentimos y nos bautizamos, pero no hemos conocido el poder de Jesucristo operando en nosotros. Esa era la oración, para que ellos vieran con sus ojos que el Espíritu Todopoderoso está en ellos, operando, dándoles fuerza. ¿Qué hizo operar? Esta misma fuerza hizo que Cristo resucitara de los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Primero, el poder que Dios hizo operar en Cristo fue resucitarlo de entre los muertos. Este poder ha vencido la muerte, ha vencido la tumba, ha vencido el Hades, donde están retenidos los muertos. La muerte y el Hades no pudieron retener a Cristo. Hechos de los Apóstoles 2:24, debido al poder de resurrección, la muerte no pudo detenerlo. En segundo lugar, el poder que Dios hizo operar en Cristo sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo. La diestra de Dios, donde Cristo fue sentado, por la superminente grandeza del poder de Dios, es el lugar de mayor honra, el lugar de autoridad suprema. La palabra celestiales no solo se refiere al tercer cielo, la cumbre del universo donde Dios mora, sino también al estado, a la atmósfera propia de los cielos donde Cristo fue sentado por el poder de Dios. Ese poder de Dios que el apóstol está pidiéndole a Dios que estos creyentes puedan ver, el poder que opera en nosotros es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el Señor Jesús. Por eso dice Romanos, fíjese bien lo que dice Romanos: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús del pecado y de la muerte. No solamente nos ha librado del pecado, sino también de la muerte. La muerte no puede operar en nosotros, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado del pecado y de la muerte. Jesús mora en nuestros corazones, en la persona del Espíritu Santo. Y si le permitimos, ese es el problema, que no le permitimos.
Nosotros queremos enfrentar el pecado, aunque sabemos que no lo podemos vencer. Unos, la mayoría, por ignorancia. Tenemos que permitirle operar. Si nosotros nos encomendamos a Él, descubriremos que Él nos librará de la antigua ley. Sabremos lo que significa ser guardados por nuestro propio poder. Sabremos qué significa ser guardados no por nuestro propio poder, sino por el poder de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 5. Ahí está el asunto que siempre nosotros queremos hacer las cosas. Primeramente tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos enfrentar el pecado. También tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos guardar la ley. Si nosotros nos atrevemos a guardar la ley, ya pecamos. Porque Satanás utiliza la ley como su fuerza para hacernos caer. Primera de Pedro, en el capítulo 1 de la Primera de Pedro, en el verso 5, dice que sois guardados. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo se logra ser vencedor? Por la fe. Por la fe nosotros tenemos que echar mano del poder de Dios. Si nos encomendamos al Señor y confiamos que Él está en nosotros, nosotros podemos vencer el pecado por la fe, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí esta salvación no está hablando de la salvación eterna cuando creímos y nos arrepentimos. Aquí está ser salvos de nuestra manera de ser salvos de nuestra alma, ser salvos del yo. Esta salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros exultáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas. Este es el momento en el cual el Señor quiere que abramos los ojos y nos demos cuenta que nosotros no podemos. En el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios. Este es un término militar. Guarnecidos. Así que se traduce, el poder de Dios hace que seamos guardados. En segundo lugar, la fe es el medio por el cual el poder de Dios es eficaz en guardarnos. Si nosotros no tenemos fe, entonces esto no se activa. Pero cuando nosotros creemos en el Señor, que por medio de la ley del Espíritu venceremos, se activa y sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La manifestación de la ley de la vida. Procuremos hacerlo práctico. Mencionamos el asunto de nuestra voluntad en relación con las cosas de Dios. Hay un cristiano, o hay más bien cristianos veteranos ya de muchos años, que no parecen darse cuenta de la gran importancia que tiene en sus vidas el poder de la voluntad. ¿Ya se dieron cuenta del poder que tiene nuestra voluntad? Este era parte del problema del apóstol San Pablo en Romanos 7. Su voluntad era buena, pero todas sus acciones lo desmentían, y pese a sus esfuerzos por agradar a Dios, se sentía llevado a tinieblas cada vez más densas. Quiere hacer el bien, pero soy carnal, vendido al pecado. Ahí está la clave. Como un coche sin combustible, que
para que camine es necesario que lo empujen, pero si se detienen en cuanto lo dejan solo, no camina. Muchos cristianos se esfuerzan empujándose por un esfuerzo de la voluntad y luego concluyen pensando que la vida cristiana es agotadora, es amarga, y algunos hasta se esfuerzan para gritar aleluya. No puede. ¿Por qué? ¿Por qué otros sí lo hacen mientras confiesa que para ellos no tiene significado alguno? Este se esfuerza por ser lo que no es, y esto es peor que intentar hacer que el agua corra cuesta arriba, porque después de todo, a lo más que pueden alcanzar, la voluntad es hallarse dispuestos. Hay un pasaje en 26:41 del Evangelio de San Mateo. Así es como el creyente llega a pensar que la vida cristiana es aburrida, es amarga. Él quiere sentir la presencia de Dios, no siente nada. Otros cantan, otros alaban a Dios, él no puede. Mateo 26:41. Y así es como el creyente llega a decir que la vida cristiana es amarga, es de fracasos, y que no, 26:41, y que no tiene caso seguir. Dice el 40, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es Mateo en el capítulo 26:41. Dice el 41: velad y llorad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Si nos encontramos en la carne, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Si sostener la vida cristiana nos demanda tanto esfuerzo, quiere decir que realmente no somos lo que esperamos. No somos lo que esperábamos nosotros ser. Nosotros no necesitamos gran esfuerzo para hablar con nuestra lengua materna. De hecho, solo tenemos que ejercer fuerza de voluntad para hacer cosas, para hablar. Alguien pregunta, quizá, ¿por qué utilizan los hombres la fuerza de voluntad para tratar de agradar a Dios? Esa es una pregunta. ¿Por qué el hombre utiliza su fuerza de voluntad para tratar de agradar a Dios? Bien, puede darse por dos razones: que nunca han experimentado el nuevo nacimiento. Es decir, el creyente recibió al Señor Jesucristo. Cristo está en él. Pero el problema, que nunca ha experimentado el nuevo nacimiento, y en cuyo caso no pueden valerse de la nueva vida, o que aunque nacimos de nuevo y con la vida presente allí, no han aprendido a confiar en ella. Les falta, es una falta de comprensión, lo que lleva de continuo sucumbir y pecar, produciendo el dejar de creer en la posibilidad de una vida mejor. Pero el hecho de que no hayamos creído plenamente no significa que endeble la vida que experimentamos es parcialmente, es todo lo que Dios nos ha dado. En Romanos capítulo 6, en el verso 23. Romanos capítulo 6, en el verso 23. Es importante que nos demos cuenta. Cuando el apóstol San Pablo se dio cuenta que los
la iglesia de los Corintios tenía muchos problemas y tenía muchos pleitos, él se dio cuenta que algo estaba pasando en ellos. ¿Qué fue lo que el apóstol les dijo a los Corintios cuando tenían muchas dificultades? Les dijo: ¿no saben ustedes que sois templo del Espíritu Santo? ¿Que no se han dado cuenta que el Espíritu Santo está dentro de vosotros? Porque ellos no echaban mano de la vida divina que estaba en ellos. Ellos, muchos corintios, ni siquiera se habían dado cuenta que eran el templo de Dios y que el Espíritu de Dios estaba con ellos, en su voluntad, en su yo. La iglesia jamás se va a poner de acuerdo, porque ha habido tantas divisiones y tantos pleitos entre los hermanos, porque cuando nos reunimos con nuestra mente y con nuestro yo, no nos caemos bien. Las reuniones deben de ser unas reuniones donde llegamos nosotros en el Espíritu. Aunque te regañen, tú vas a seguir haciendo lo que eres, porque no te han enseñado cómo ser lo contrario. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son las razones por las cuales el creyente no ha caminado y no ha crecido. Una de las razones es porque no se ha dado cuenta y no ha experimentado el nuevo nacimiento. Y no debe valerse de su vida vieja para caminar. Debemos valernos del nuevo nacimiento. Es esta falta de comprensión lo que lleva al creyente a ser cautivo nuevamente del pecado. La falta de entendimiento. Aunque él quiera ser mejor, no va a poder. Allí en Romanos 6:23 declara que la dádiva de Dios es vida eterna. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí declara que la dádiva de Dios es una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 8:2 leemos que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Romanos 8:2 ha venido a socorrernos del pecado. Dice Romanos 8:2: viene el Señor porque la ley del Espíritu de vida viene a socorrernos, viene a ayudarnos para que ya no seamos problemas, para que nosotros podamos hablar a Dios, ya hablar de Dios de una manera en el Espíritu, y dejemos de ser y nada más fingimientos que parecemos ser buenas creyentes, pero es falso. El Espíritu viene porque la ley del Espíritu me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. El Señor viene en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ha venido para ayudarnos. En otras palabras, esto es una nueva revelación de lo que ya tenemos. Creo que no podemos exagerar recalcando esto. No se trata de algo más que recibamos de la mano de Dios, sino de una nueva revelación de lo que Dios ya nos ha dado. Esto nos lo dio el Señor el día que creímos. ¿Qué faltó entonces? Que nosotros pudiéramos ver esta lección y tomarla como lo primeritito.
es un nuevo crecimiento y es un nuevo descubrimiento de una obra ya efectuada en Cristo, puesto que la palabra me ha librado. Estar en el tiempo perfecto. Si de veras comprendo esto y confío en Él, no es necesario, Romanos 7, que se repita en mí, ni la experiencia ni la conducta, menos aún el despliegue tremendo de la fuerza de voluntad. Si nosotros descansamos confiando en Él, dejando de ejercer fuerza de voluntad, y al contrario, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en las Escrituras, la palabra esfuérzate. Por ejemplo, el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Allí entendemos que Josué en su voluntad se tiene que esforzar con su fuerza, con su poder. No, esfuérzate en el Señor. Ejerce tu voluntad unida con la del Señor. Si deseamos y confiamos y ejercemos fuerza de voluntad, no caeremos al suelo. De hecho, sino que descubriremos que hay otra ley que nos sostiene. Hay una ley, la ley del Espíritu de vida. No tengas temor. Tú nomás confía en la ley del Espíritu de vida que te va a detener. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado no solo la vida, sino también nos ha dado una ley natural de vida. Pues como la ley de gravedad es una ley natural semejante y no el resultado de legislaciones humanas alguna, así es también la ley de vida, una ley natural semejante en principio a la ley que dirige el latido del corazón. Es decir, nuestros órganos, como todos los órganos, ¿cómo están trabajando nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros hígados, todo nuestro cuerpo? ¿Cómo está trabajando? Por medio de una ley. Hay una ley que no deja parar al corazón. Hay una ley que Dios depositó en nuestros órganos para que trabajen. Si yo pongo atención a mi corazón a ver cuántos latidos, hasta me voy a enfermar. Yo debo de dejar que la ley que el Señor depositó en mis miembros trabaje, y yo no debo de estar preocupado si se me va a caer o si me voy a enfermar. Yo no debo de estar preocupado en esas cosas. Mi corazón va a seguir trabajando porque hay una ley de Dios que lo puso a trabajar. Lo mismo sucede con nuestros párpados. ¿Cuántas veces cerramos nuestros párpados para limpiarlos? Hay una ley que está en nuestros párpados y hace que nuestros ojos estén limpios. Yo no debo estar en eso. En la respiración es lo mismo. Hay una ley en mí que hace que yo respire. No debo de esforzarme a respirar, porque hay una ley que está en mi cuerpo, en mis órganos, que hace que trabajen. Así es la ley de vida. La ley de vida está en mí. Yo no debo de preocuparme que voy a caer. No, porque hay una ley, la ley del Espíritu de vida, que no me dejará caer. Esta es una ley natural. La ley que dirige el latido del corazón. Mucha gente está preocupada porque el corazón se le va a caer. Tú no te preocupes. El corazón no se va a caer mientras la ley que Dios depositó en tu corazón va a seguir latiendo. Hasta que Dios diga y Dios dé la orden, dejará de latir. Pero mientras Dios no diga, seguirá trabajando. No debemos estar centrados en eso, porque si nos centramos en eso nos vamos a enfermar. Tenemos que dejar que la ley de vida en nuestros órganos siga funcionando. Aunque el médico te diga que ya se va a caer y que ya no va a estar en su lugar, no le creas, créele al Señor. El Señor echó a andar tus órganos y Él va a decir cuándo van a dejar de funcionar. Pero si tú estás pensando que se te va a caer, te vas a enfermar. Es lo mismo si estás pensando que vas a pecar y
y que vas a caer en este pecado, te vas a enfermar. Deja que la ley del Espíritu de vida te liberte. Por eso el Señor dijo en el Evangelio de San Mateo 11:26, vengan a mí todos los cansados, que yo los voy a hacer descansar. Oh, el Señor como Padre quiere que nosotros estemos descansando en Él, que no estemos preocupados por nada, que no estemos afanados de nada, que descansemos. La vida cristiana es un gozo, es un refrigerio, es una armonía, es algo glorioso, pero nosotros la hemos hecho amarga, triste. No hemos sabido disfrutar todas las riquezas que recibimos cuando nacimos como hijos de Dios. Tenemos que aprender a recibir las dádivas de Dios. Nada depende de nuestra fuerza ni de nuestra voluntad. Mantener la actividad del corazón no depende de nuestra fuerza ni de nuestra voluntad. Si nosotros queremos que nuestro corazón trabaje por nuestra voluntad, hasta fracasamos. Esto sería perjudicial, pues mientras tenemos vida funciona espontáneamente. Nuestra voluntad solo perturba la ley de vida. El vivir del creyente no depende de su voluntad, sino depende de la ley de vida. Ojalá que esto haya sido y sea una bendición para que no nos metamos, nos entremetemos en la obra del Espíritu Santo. Dejemos al Espíritu Santo, demos la libertad al Espíritu Santo que obre tanto en los hermanos como en mí, como en todos. Dejémosle la obra del Señor, no es nuestra. Si queremos tener a nuestros hijos gozosos y alegres, démosle la palabra sin algún, porque a veces nosotros nos entremetemos en la palabra y no la discernimos adecuadamente. Tenemos que entregar la palabra libre de nuestros pensamientos para que llegue a funcionar en los demás. Te damos muchas gracias, Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte no se enseñorearán más de mí, porque hay una ley poderosa. Por eso el apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.